El 25 de marzo de 2025 saltó la noticia. El QSI, el fondo de inversión catarí propietario del PSG, está interesado en comprar el Málaga Club de Fútbol. Pero esta vez la información no viene de cualquier sitio. Los medios que la afirman son Sky News desde Reino Unido y el Equipe desde Francia. Como ya ocurrió en el pasado, concretamente en 2023 cuando Nasser Al-Khelaifi mostró su interés por el Málaga, la afición boquerona ha recibido la noticia con cierto escepticismo. No solo por el hecho de que Al-Khelaifi y el actual propietario Al Thani compartan origen nacional, sino también por la cantidad de anuncios similares que han surgido en los últimos años. Ya sabéis, propuestas de compra, promesas de inversión, palabras bonitas, que con el tiempo se han disuelto en la niebla sin dejar rastro. Hay mucho de lo que hablar sobre esta posible compra, pero antes de sacar conclusiones es importante entender bien cómo funcionan los fondos de inversión en el mundo del fútbol, qué es exactamente el QSI y sobre todo, qué implicaría todo esto para el futuro del Málaga. Así que, empecemos por el principio. Como ya he dicho antes, el QSI, también conocido como Qatar Sports Investments, es un fondo de inversión catarí que actualmente posee el Paris Saint-Germain, el 22% del Sporting de Braga y que recientemente ha hecho su primera incursión en una de las ligas más prestigiosas del deporte, la NBA. A diferencia de otros fondos como el PIF, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, propietario del Newcastle United y responsable del control de los equipos top de la Liga Saudí, el QSI no es de facto un fondo soberano, es decir, no está oficialmente vinculado al Estado catarí. Sin embargo, en la práctica sí que lo está. El QSI es una filial directa del QIA, el Fondo Soberano de Qatar, que sí depende directamente del gobierno. Así que, aunque técnicamente no sea un fondo soberano, funcionalmente actúa como si lo fuera. Desde que el QSI tomó las riendas del PSG, hemos presenciado una inversión económica sin precedentes en el fútbol europeo. En apenas una década, el Paris Saint-Germain pasó de ser un club con serios problemas deportivos y económicos a convertirse en el absoluto dominador de su liga, y además en uno de los aspirantes habituales al título de la Champions League, aunque hasta ahora sin lograr levantar la orejona. Pero su transformación no se ha limitado solo al terreno de juego. Estos han convertido al PSG en una supermarca global, han impulsado su imagen internacional, fortalecido sus categorías inferiores y apostado con fuerza por el talento joven, tanto que su cantera ya es una de las más prolíficas de Europa. Ahora bien, a diferencia de otros fondos de inversión, el QSI ha concentrado prácticamente todos sus esfuerzos en un solo club, el PSG, y es por eso que para entender qué podría significar su entrada en un equipo como el Málaga, tenemos que echar un vistazo a cómo operan otros grupos multiclub como el City Football Group, Red Bull o el propio PIF de Arabia Saudí. Bien, en el caso del City Football Group, el país que se encuentra detrás es Emiratos Árabes Unidos. Aquí, el fondo de inversión es parcialmente soberano. Sí, hay influencia estatal, pero no es tan directa ni tan evidente como en el caso del PIF saudí, por lo que podríamos considerarlo un modelo mixto. Y aunque estemos hablando nuevamente de una estructura impulsada desde el mundo árabe, la mente detrás de este proyecto no es otra que un español que muchos seguramente conoceréis bastante bien. Estoy hablando de Ferran Soriano. El que fuera vicepresidente económico del Barça es el arquitecto de un modelo que entiende el fútbol como un negocio global. Su enfoque se basa en la expansión de marca, una gestión muy agresiva de los activos, jugadores incluidos, y lo que podríamos llamar una auténtica disneyización del fútbol. Es decir, no solo tienes un equipo de fútbol, tienes una franquicia. Por eso existen clubes como Montevideo City, Melbourne City o Mumbai City. Algunos sirven como cantera internacional, otros simplemente para hacer marca en mercados estratégicos, pero todos giran en torno a un núcleo central, el Manchester City. El buque insignia es el equipo que concentra los esfuerzos y las estrellas mientras los demás orbitan como satélites. En el caso de Red Bull, la lógica es bastante similar, aunque con una motivación distinta. Aquí el objetivo es posicionar a Red Bull no solo como una marca de bebidas energéticas, sino como un sello de excelencia deportiva. A través de inversiones estratégicas, buscan vincular su imagen a proyectos ganadores, dinámicos y modernos, desde la Fórmula 1 hasta el fútbol, pasando por deportes extremos. El mensaje es claro: Red Bull no solo te da alas, también te da buenos equipos.
Detrás del PIF saudí se encuentra el Estado de Arabia Saudí, y aunque este quizá no sea el momento ni el lugar para una lección de geopolítica, sí conviene hacer un pequeño inciso. No es casualidad que tres países como Arabia Saudí, con el Newcastle, Qatar con el PSG y Emiratos Árabes Unidos con el Manchester City, estén todos invirtiendo cantidades astronómicas en equipos de fútbol. Como sabréis, el último mundial se celebró en Qatar, algo que no fue fruto de la casualidad, sino del enorme esfuerzo económico, diplomático y estratégico del país por colocarse en el centro del mapa futbolístico. El PSG, entre otras, ha sido una de sus grandes herramientas. Pero aquí lo importante es que estos países no reman en la misma dirección. Son rivales, sobre todo Qatar y Arabia Saudí, que mantienen una competencia directa por el liderazgo regional. ¿Y qué ocurrió tras el Mundial de Qatar? Bien, Arabia Saudí simplemente reaccionó. No solo impulsó su liga nacional con fichajes de alto perfil venidos de Europa, como todos sabéis, sino que también apostó por el Newcastle United. No era una sola inversión deportiva, era una respuesta política, una forma de decir nosotros también estamos aquí. Y de hecho, en Arabia Saudí ya han conseguido igualar la partida. El Mundial de 2034 será allí, en Arabia Saudí, así que podríamos decir que van 1-1 en el marcador. Ahora bien, ¿por qué todo esto se canaliza a través del fútbol? Pues porque en el Golfo Pérsico hay una certeza compartida. El petróleo algún día se acabará, es un recurso finito, y mientras los ingresos fluyen, han decidido reinvertirlos en activos que aseguren su influencia y estabilidad económica a largo plazo. El fútbol, además, tiene un valor añadido. Es una herramienta perfecta para hacer sportwashing. El sportwashing es una herramienta que consiste en limpiar o suavizar la imagen internacional de un país a través del deporte. Mostrar una cara amable al mundo mientras en paralelo se ocultan ciertas realidades internas. Y para mostraros un poquito lo que os digo, aquí tenéis un detalle. La tercera equipación del Newcastle desde hace unas temporadas está directamente inspirada en los colores de la bandera saudí. ¿Es esto acaso una casualidad? En absoluto. Es parte del mensaje, parte del relato. Y si finalmente el Málaga acaba siendo adquirido por el QSI, entrará, como ya lo han hecho otros equipos, en ese tablero de ajedrez global. Ahora bien, ya que hemos dejado claro cómo funcionan estos grandes fondos de inversión, toca centrarnos en el protagonista que podría estar a punto de cambiar el destino del Málaga. Como os comentaba antes, Arabia Saudí se ha activado. Ha empezado a mover ficha con fuerza. Qatar, por su parte, venía de alcanzar la cima organizando un mundial, pero sus vecinos ya les han igualado en ese aspecto. Así que, para ellos, es momento de reaccionar. Y eso se ha empezado a notar. En los últimos años, el QSI ha adoptado una actitud más agresiva y decidida en cuanto a sus movimientos estratégicos. De hecho, a diferencia del City Football Group, que ha ido comprando clubes por todo el mundo, el QSI parecía no querer seguir ese mismo modelo. No parecían interesados en tener una red global, pero eso podría estar cambiando. No necesariamente para replicar al Manchester City, pero sí para expandirse de forma selectiva, con apuestas claras por clubes que, como por ejemplo el Málaga, están en horas bajas, pero tienen un enorme potencial. Hasta el día de hoy, y mientras grabo estas palabras, un 27 de marzo de 2025, el QSI solo posee dos clubes, el PSG y un 22% del Sporting de Braga. Ahora bien, lo del Braga tiene matices. En Portugal existen leyes que impiden a cualquier tipo de inversor hacerse con el control total de un club. Por eso el QSI no ha podido adquirir la mayoría absoluta. Aún así, son el accionista principal y su entrada ya ha tenido un impacto notable. Ingresos récord, estabilidad económica, un nuevo centro deportivo en camino... Eso sí, no han inyectado millones a lo loco, sino que han hecho inversiones estratégicas, puntuales y muy focalizadas. Pero con el Málaga el escenario podría ser muy distinto. Primero, porque en España no hay restricciones como en Portugal o Alemania. Aquí el QSI sí podría adquirir la propiedad total del club, como bien indican todas las noticias. Segundo, porque Málaga es, con todos los respetos del mundo, una ciudad mucho más grande y con mayor proyección internacional que Braga. Una ciudad con una fuerte identidad, una base turística sólida y un potencial de marca enorme, tanto a nivel nacional como global. Y tercero, porque estamos hablando de la Liga Española. La Liga EA Sports, la segunda más importante del mundo en términos de coeficiente, derechos de televisión y valor de mercado. Es un escenario ideal para desarrollar un proyecto ambicioso y con recorrido. De hecho, de base es mejor que la propia liga francesa. Ahora bien, tampoco parece que el QSI vaya a invertir en Málaga las cantidades astronómicas que invirtieron en París. No creo que veamos aquí una lluvia de millones al estilo Mbappé y Lamine Yamal haciendo filigranas en la Rosaleda, pero sí podría haber un punto intermedio. Un modelo más potente y visible que el de Braga, pero sin alcanzar el derroche del PSG. Al menos eso creo yo, quiero decir, es una suposición, nada más. La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cuál será el plan. Aunque, si tenemos en cuenta que el QSI empieza a mostrar cierto desgaste en Francia, no sería descabellado pensar que encuentren en Málaga su nuevo gran proyecto.
Aunque, de nuevo, esto es soñar bastante. Lo que sí parece claro, si miramos el historial del QSI, es que el Málaga no sería un club satélite, no sería un apéndice menor, sería otro gran proyecto, con identidad propia, bajo el paraguas del fondo catarí. Y eso, personalmente, me parece una decisión bastante sustancial. También es importante recordar que, por las normas de la UEFA y la FIFA, es muy poco probable que veamos a Nasser Al-Khelaifi como presidente del Málaga, ni que el equipo de gestión sea el mismo que el del PSG. Las regulaciones tanto de la UEFA y de la FIFA prohíben que dos clubes con el mismo propietario coincidan en determinadas competiciones, ya sea el Mundial de Clubes, la Champions, etc. Así que lo lógico sería que el Málaga tuviese su propia directiva, un grupo, no sé, de profesionales familiarizados con la cultura del club y centrados exclusivamente en el equipo y obviamente aprobados por el QSI. Quedan muchas preguntas por responder, muchos temas por debatir y muchas hipótesis sobre la mesa, pero eso mejor se lo dejo a mis compañeros de Proyecto Malaguista. Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora, y no con cualquier persona, va a ser con Andrés Onrubia, experto en fútbol francés y conocedor de la gestión que viene haciendo QSI en el PSG desde el año 2011. Está por aquí, Andrés Onrubia. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, a ti y a David. Y nada, pues encantado de estar en vuestro canal. Bueno, pues eres bienvenido, que lo sepas, aquí a Proyecto Malaguista, y entiendo que estarán siendo horas frenéticas, ¿no? Para ti en lo que al Málaga se refiere. No sé hasta qué punto a lo mejor le has dado o no cobertura al Málaga en los últimos años. Seguramente poca, porque evidentemente tú sigues la Liga Francesa, pero están las últimas 48 horas muy revueltas. Y yo quiero irme precisamente a esto. 26 de marzo es cuando salta la noticia, la comentas en el diario AS, la comentas también en la cadena SER, se hacen eco de ella evidentemente periodistas del equipo, Ben Jacobs también habla de esta, pero yo te quiero hacer una pregunta. En 2023, marzo también precisamente, ya se habla del interés de QSI por el Málaga y Al-Khelaifi lo reconoce, dice que bueno, si esto pues se pudiese dar en un futuro, no lo vería con malos ojos. Entonces yo te pregunto, ¿hay relación desde aquellas palabras a esto que sucede ahora o ha habido un tiempo de stand-by donde no se ha trabajado nada? Bueno, llevan varios años barruntando varias opciones porque el fondo de inversión es básicamente Qatar, o sea, es un fondo de inversión que se usa para intentar pues esconder que hay un Estado detrás, ¿no? Que directamente, como el PIF en Arabia Saudí. Y bueno, hace unos años adoptaron la premisa o la idea de expandirse, ¿no? A través de este fondo de inversión, ya no solo en el fútbol, sino también en el pádel, en la Fórmula 1, en la NBA también han invertido. Parece ahora que también quieren meterse en esta Euroliga o NBA en Europa, que quiere hacer la Euroliga, o el fútbol, perdón, el básquet europeo. Y en el fútbol, pues ya hicieron un primer acercamiento siendo accionista minoritario del Braga, tiene el 21,7% del equipo portugués. Es verdad que la gestión no se ha notado sobremanera porque es un accionista minoritario que está poniendo dinero, pero que no ha realizado tampoco una inversión equiparable a la que ha fraguado en el Paris Saint-Germain en los últimos 13 años. Y entre las opciones que había para seguir expandiéndose, pues se encontraba el United, que al final lo compró Ineos, pero fue una oportunidad o una posibilidad que Qatar estuvo hasta los últimos días del proceso de venta inmerso en las negociaciones, luego se retiró finalmente. Y el Málaga también apareció, también estuvo la Sampdoria, o sea, había equipos, había una serie de equipos que aparecían en la idea, ¿no? O aparecían en el horizonte, ¿no? Con posibles compradores de este fondo de inversión. Y Málaga era una opción, ¿no? Y ahora, pues bueno, en las últimas horas han filtrado ellos. Es verdad que en Málaga quizá no siguen siendo muy herméticos, ¿no? En cuanto a filtraciones, ¿no? Porque siempre dan una versión distinta a la que puede parecer la realidad. Y ellos filtran que quieren comprar el Málaga, ¿no? Que están en negociaciones para adquirirlo en su totalidad y que incluso hablan de una posible oferta o un posible precio de 100 millones de euros. Y también facilita esto que, bueno, el dueño del Málaga, un accionista mayoritario, es Altani, ¿no? Que es familiar lejano de Al-Khelaifi, no tiene nada que ver con este fondo de inversión, porque Altani iba como una persona independiente, por así decirlo, ¿no? Y no con un fondo soberano detrás, que eso también, pues, creo que influye a la hora de diferenciar a estas dos partes. Y en las últimas horas, pues bueno, lo que han filtrado es que están negociando y que su objetivo es, bueno, pues entrar en los próximos meses en el Málaga.
Te quería apuntar, precisamente, Andrés, el tema este que acabas de tirar, la cifra. Por ejemplo, Julien Laurens, que sabemos que es un periodista que tiene bastante prestigio en Francia, en ESPN, apunta estos 100 millones que tú también justo comunicas, y él también dice que se podría cerrar de forma breve. Yo no sé tú qué entiendes por breve aquí, es decir, este verano, por ejemplo, ¿tú crees que esto ya podría estar cerrado? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, yo pienso que esta filtración se produce porque ellos entienden o no son, son personas herméticas. Cuando filtran algo es porque lo están realizando. Entonces yo creo que también, como he mencionado hace poco, esta relación entre Altani y Al-Khelaifi y Qatar, pues yo creo que puede facilitar mucho las negociaciones, ¿no? Entonces yo, si decía Julian Logans que se podía hacer en breve, el objetivo es a corto plazo, no es negociar durante meses. Yo creo que no va a ser una negociación muy larga, tanto si finalmente se vienen a un contrato o si finalmente se echan hacia atrás. O sea, no creo que vaya a ser una negociación larga y entiendo que es para dentro de poco tiempo, sí. Estamos hablando de, bueno, se ha hablado de 100 millones de euros y demás, que al final es comprar la parte de Altani y de Blue Bay. Entiendo que los 100 millones lo engloba a todo lo que pertenece a día de hoy al club, que es cierto que se ha comentado que el estadio no pertenece al Málaga, que quizás eso resta a la hora del valor del club. Te queríamos preguntar también si en otro, bueno, en el caso del PSG, evidentemente sí, pero si crees que la figura de Altani, por ejemplo, Altani, el ahora dueño del Málaga, podría tener continuidad en el club una vez que Qatar, si realmente se da, si compra el club. Si crees que lo podrían dejar como una figura importante dentro del club, o si crees que ya sea por el pasado o porque quieren, digamos, desligar en ese proceso de compra, preferirían meter una figura nueva dentro del club, porque entiendo que la idea sería estilo Al-Khelaifi, ¿no? En el Málaga, entiendo. Sí, yo creo que no va. Yo pienso que si compran el club no van a no van a dejarle al Tani en un puesto importante. O sea, cuando llegaron al Paris Saint-Germain había una crisis económica porque era Colony Capital el propietario. Lo compraron por 40 millones de euros el club en aquel entonces. Verá que el PSG en esa época yo creo que no tenía el mismo apego al fútbol francés que el Málaga tiene al fútbol español, pues es una marca potente, es un equipo histórico del fútbol español, ha jugado hace poco cuartos de Champions, ha estado muchos años en primera, pero yo pienso que ellos se rodean de gente competente, ¿no? No sé si en sus pensamientos Altani es una persona competente, a la vista está que en los últimos años ha demostrado todo lo contrario, yo creo que no, yo sí no tengo información, pero pienso que si compran el Málaga intentarían respetar la identidad del club, porque es algo que yo creo que no. El PSG es verdad que ahora se ha convertido en un equipo de haber gastado mucho dinero, pero creo que no han cambiado la identidad del club y han intentado respetar los símbolos del club. Y entonces yo creo que en el Málaga pues intentarían, digo, yo entiendo que harían un estudio y pondrían a gente competente al frente del conjunto andaluz. Oye, sí, perdón, David. No, que al final estábamos comentando antes a lo largo del vídeo que al final el fondo catarí se intenta también tocar otros deportes y demás, que al final en el fútbol, pues bueno, hemos tenido el PSG como, ¿no?, el máximo representante. Y el tema del Braga, yo creo que aquí, por lo menos creo que en España, ha pasado un poco desapercibido. No sé cuál es la influencia o la influencia que ha tenido realmente en el Braga, más allá entiendo, de hacer una inversión. Bueno, yo tampoco tengo mucha constancia porque no sigo del día a día del fútbol portugués, pero yo creo que no han tenido, no ha habido un cambio muy drástico, ¿no? O sea, han respetado, ten en cuenta es un 21%, ¿no? Yo creo que se han invertido bastante en la cantera. No se ha convertido el Braga en un club satélite del Paris Saint-Germain. Yo creo que no ha habido ninguna transacción, alguna cesión quizá, pero no ha habido ningún fichaje del PSG que haya realizado el Sporting Club de Braga. Y entiendo que en ese momento la idea era un poco de seguir invirtiendo en el fútbol, ¿no? Porque yo creo que vería un equipo con también histórico, ¿no? Que es en Portugal. Es verdad que está por debajo de Porto, Benfica y Sporting de Portugal, pero siempre ha estado ahí, ¿no? En los últimos años ha experimentado un importante crecimiento en el fútbol europeo. Jugó una final de Europa League no hace mucho, también estuvo en los cuartos hace poco. Yo creo que en esa inversión ha ido más por intentar potenciar el centro de formación, es algo que se han invertido dinero, no tanto en la parcela deportiva o en cuanto a organización de mercado, ¿no? Porque yo creo que uno de los mercados del Sporting Club de Braga ha hecho buenos fichajes porque, por ejemplo, yo me acuerdo hace poco ficharon a Banza, que era un buen jugador del fútbol francés, pero
no han hecho una inversión como ni mucho menos equiparable a lo que supuso en su día el Paris Saint-Germain. Sí, se hablaba también, por cierto, de que han elevado, ¿no? Un 49% la facturación del Braga desde que ha llegado, desde que está invirtiendo en este 21% que tú bien comentas, Andrés. Ya para finalizar, y la última con la que quiero cerrar, tú también lo has tocado por encima en el inicio de esta charla y le has dado una pincelada, pero querría profundizar contigo también en esto, porque has mencionado que evidentemente no es lo mismo este fondo de inversión desde Qatar, con el Emir evidentemente como cabeza no visible, porque en este caso no suele ser cabeza visible, pero sí es el que está detrás de todo. Pero claro, no tiene esto nada que ver con un Peter Lim en Valencia, con el propio Altani mismamente en Málaga. Es decir, aquí, por lo que hay también respaldado por parte de QSI, estamos viendo de que hay muchos deportes que están recibiendo el apoyo económico, o mejor dicho, la apuesta económica por parte de este grupo, ¿no? Sí, también hay que diferenciar que Peter Lim es un particular con dinero Claro, claro. de Singapur, pero no es un Estado, no tiene ese poder, ¿no? O ese dinero ilimitado. Su inversión se basa en intentar, bueno, su día sacar el máximo beneficio. Cuando ha visto que la inversión no era del todo rentable, ha dejado de poner dinero. Y Qatar, yo creo que o Arabia Saudí, estos son estados encubiertos en un fondo de inversión. O sea, es un fondo de inversión que es Qatar, pero se llama Qatar Export Investment para intentar evitar que parezca que a ojos de la UEFA o de la Unión Europea está invirtiendo un Estado literalmente detrás, que es así, pero bajo un poco escondiendo algunas particularidades, ¿no? Yo creo que no sería un Peter Lim porque están haciendo mucho sport washing, ¿no? Del país a través del deporte. Creo que cada vez están más interesados en el deporte, ¿no? Se está viendo, lo he mencionado, ese nuevo circuito de pádel que han hecho, un circuito de Fórmula 1 también creo que Llevan también han el equipo, eso es, construido. también de Audi, tienen propiedad, o parte de Eso la es, propiedad de Audi, sí, sí, sí. igual. Los Washington Wizards que hemos mencionado. Entonces yo creo que no, ellos no van a un club para especular, porque el dinero lo tienen, el dinero les sobra, el dinero no van ahí a buscar una inversión, obviamente si te da rédito económico mejor, pero yo creo que la cultura del catarí o de estos países, cuando llegan a un club o no tienen esa visión empresarial quizá que un Peter Lim o un Altani, que son particulares, que bueno, que al final cuando ven que no les está siendo rentable a ellos, no al club, a ellos, pues dejan de invertir. Yo creo que sería un caso muy distinto y creo que sería una buena noticia a corto plazo para el Málaga, si respetan obviamente la identidad del club, que llegara a Qatar y que intentara colocar al equipo en el lugar que se merece, ¿no? Ujú. ¿Podría quedar quizá el Málaga entre París y Braga, en lo que a importancia para Qatar se refiere, o tú ahora mismo tienes ahí también la duda? No sabría decirte. Bueno, yo creo que la diferencia también es que Braga es minoritario, no tiene poder de decisión. El Qatar Sport Investment en el Sporting de Braga tiene acciones, puede participar en inversiones, pero no tiene potestad para cambiar todo. Yo creo que si compran el Málaga al 100% sería una inversión parecida, ¿no? No voy a decir que vayan a poner ni mucho menos el mismo dinero, claro, porque esto es una capital francesa, la ciudad más importante de Europa, y querían llegar al Mundial de Qatar, un equipo que reuniera a los mejores jugadores del mundo, ese era su capricho. Pero creo que sería el segundo escalón, sí, y pienso que no atisbo yo una inversión faraónica en los primeros años, pero sí una buena gestión y un equipo, yo creo que sin problemas económicos y que aspira a grandes cosas, yo creo, en el fútbol europeo, ¿no? Bueno, pues veremos cómo todo esto se resuelve. No te quitamos más tiempo, Andrés. Gracias por haberte pasado en el día de hoy por aquí por Proyecto Malaguista. Y quién sabe si a lo mejor dentro de unas semanas, no tenemos que irnos ni a meses, a lo mejor dentro de unas semanas te whatsappeamos y te Sí. decimos, oye, que ya es oficial esto. Veremos qué sucede. Gracias. Pues escuchábamos a Andrés Onrubia y previamente habíamos escuchado también a nuestro compañero Ariel con el gran reportaje que nos ha realizado para que ustedes entendáis qué es QSI, la propiedad que se quiere hacer con el Málaga Club de Fútbol, o mejor dicho, el fondo de inversión que se quiere hacer con la propiedad del Málaga Club de Fútbol. En estas últimas horas hemos escuchado hablar muchísimo sobre QSI, pero, oye, ya un poquito más a modo de opinión, ¿qué sacamos de momento de esto, David? Pues a ver, yo creo que cuando salió estábamos todos un poquito escépticos, ¿no? Porque al final yo creo que ha salido tanta información durante la era Altani, sobre todo los últimos años, de posibles ventas, de posibles compradores. Hicimos una del grupo americano, ¿no? Con Calderón, que estaba ahí un poco a la cabeza, interesado por el Málaga. Entonces, claro, al principio yo creo que con tanta información y que al final nunca pasa nada, ¿no? Y el tema Altani ahí enquistado,
pues yo creo que te surge esa duda de que es verdad, ¿no? Y hasta qué punto esto va a afectar al futuro del Málaga. Yo creo que al principio iba un poco por ahí, luego sí es verdad que el tema que ha salido en prácticamente todos los medios importantes, ya no de España, sino de casi toda Europa. Entonces, claro, entiendo que también hay una parte de interés en filtrarlo, porque evidentemente para que tanta gente se ponga de acuerdo justo el mismo día es porque ha habido una filtración generalizada. Y ahora bien, ya no sabemos si es porque digamos, el QSI está súper interesado y lo tiene ya prácticamente avanzado y cree que no se le va a caer, o simplemente es un poco por marcar un poco territorio de que cree que hay otros posibles compradores que puedan estar ahí y, oye, que nosotros seguimos un poco aquí jugando con la baza de Altani, que al final yo creo que supongo que tendrán más lazos que otros posibles compradores también. O incluso de ejercer presión sobre el propio Altani, de, oye, mira, yo he sacado ya esta información y mira todo el mundo cómo está reaccionando sobre esta. Lo cierto es que hay una serie de periodistas muy cercanos, por ejemplo sale el Equipe y te lanza esta información, sale Julien Logens de ESPN, que por ejemplo en uno de los últimos grandes casos que tuvo el PSG, siempre tenían muy buena información con respecto a lo que sucedía. Y hablo del tema de Kylian Mbappé. Cuando hablaban estos periódicos, cuando hablaba esta gente, se sabía muy bien qué iba a suceder, y yo entiendo que es porque la información venía desde donde venía, que en este caso pues es el propio Paris Saint-Germain o los dueños del Paris Saint-Germain. Así que esto que tú apuntas me parece interesante, de si todo está saliendo a nivel global, porque ya no es a nivel Málaga, que es local, o a nivel nacional en España, no, a nivel global. De hecho, en España, la primera información que sale, o que yo al menos leo, no es a nivel local, es a nivel nacional, y la saca el diario Marca con Pablo Polo. Entonces, bueno, habrá que ver esto cómo avanza y cómo sigue, pero ya hemos escuchado también a Andrés lo que nos decía de, oye, no me sorprendería que este verano esto ya esté cerrado. Y claro, aquí la pregunta es, David, tú lo has dicho, somos escépticos porque hemos escuchado tantas veces que si nos va a comprar, que si LeBron James, que lo decía Ari, ¿no? Muy bien en el reportaje. Vaya, aquí ha sonado todo Dios, las cafeteras de George Clooney, evidentemente Antonio Banderas, y John Juan no ha sonado todavía, pronto sonará también algún día John Juan, pero a lo que voy es... ¿cómo encajamos esto si saliese hacia adelante? Porque sé que hay gente que, bien, pero hay otra gente que te dice, no, estos están relacionados con Altani porque son parientes cercanos, y entonces todo lo que tenga que ver con la familia Altani, cruz en Málaga. A ver, esto es como todo. Yo creo que siempre se va a querer relacionar con lo que cada uno, o como de optimista sea cada uno. Yo creo que el más pesimista del mundo pensará que que si se hace dentro de 10 años volveremos a estar en una situación actual o incluso peor. Y habrá otro que en su cabeza vea a Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland dentro de 6 años. Entonces, bueno, yo creo que es un punto medio. Yo creo que hay que ser un poco consecuente con lo que también sabemos. Yo creo que todo lo que nos han explicado, tanto Andrés como Ari, que nos han puesto un poquito en contexto los dos, yo creo que el tema de QSI es importante porque al final ya no solo se están jugando la pasta, que les sobra, se están jugando la imagen, que yo creo que a día de hoy es lo que más les importa más que el dinero. Entonces, sí, el PSG, yo creo que más allá de que haya ganado más o menos a nivel de Europa, yo creo que sí es un proyecto que ha tenido éxito, porque el PSG antes de que llegaran ellos, pues no era un club importante en Europa, y ahora sí, al menos a nivel de cada temporada. ¿Vamos a ser el PSG? Pues evidentemente no. Pero yo creo que su idea, primero, será hacer un proyecto con asentar sus bases, de figuras importantes dentro del club, organizar todo eso bien, primero para que el Málaga pues, pueda aspirar a ascender a Primera División. Y yo creo que si todo esto se da y si finalmente sube, una vez que llegue ahí, yo creo que sí que se puede ver, o que se podría ver una inversión ligeramente más importante, sin cantidades locas, pero que poco a poco, digamos, hagan crecer al club y que acerque un poco más también a expandir la marca por Europa, que yo creo que será como la meta final que ellos tengan. Tampoco creo que ellos con la compra piensen que lo van a conseguir en 5 años. Bueno, de hecho al Paris Saint-Germain llegaron en el año 2011 seguramente con ese objetivo de ganar la Champions este año 2025.
no parecen mal encaminados, tienen un muy buen equipo, pero el año pasado, por ejemplo, llegaron a la semifinal y todavía no lo han conseguido, han tocado alguna que otra final, entonces, bueno, al final, si algo están demostrando, más allá de que están gastando mucho dinero, evidentemente, es que paciencia están teniendo en el Paris Saint-Germain, te quiero decir, no se han cansado al año, año y medio, que esto puede ocurrir de no me están saliendo bien las cosas, he tenido aquí a Leo Messi, he tenido aquí a Neymar, he tenido aquí a Kylian Mbappé, y como no me sale, a otra cosa y a invertir en otro club o a invertir en otro negocio. Y están invirtiendo en otras cosas, en otros negocios, pero al Paris Saint-Germain no lo están dejando. Dicho lo cual, yo entiendo que haya personas que sean reticentes y que les dé ese punto de miedo, pero también os digo una cosa, estando como está hoy el Málaga, creo que de las mejores cosas que te pueden ocurrir, al menos con lo que parece que hay sobre la mesa, porque no es que estemos diciendo tenemos que elegir entre A o B, no, ahora mismo parece que nos están planteando tan solo A. Entonces, yo creo que este A te mejora mucho la situación actual, evidentemente, que tú tienes, y luego pues habría que ver cómo esto va evolucionando, pero que yo insisto, y lo ha comentado también de muy buena forma Andrés, QSI al final tiene esa experiencia moviéndose con diferentes entornos del deporte, así que yo creo que de primera mano podría ser un punto ilusionante, pero como tú bien has dicho, David, una ilusión que en lugar de ser desmedida, creo que la tendríamos que medir, porque el que piense que la semana que viene, ya no te digo nombres como lo que estás mencionado, nos van a ceder al suplente del PSG, a lo mejor se está calentando de más. No va a venir aquí Fabián Ruiz, bueno, que Fabián está jugando este año de titular, pero que no va a venir Zaire Emery, por ejemplo. También, ahora justo cuando estaba comentando, se me ha venido. También puede ser que esto haya salido ahora porque también quizás el Málaga hasta hace una semana estaba a 4 o 5 puntos del descenso. Quiero decir, yo entiendo que cuando se plantea una posible compra, a lo mejor si el Málaga, pongámonos catastrófico, llega a descender este año, pues a lo mejor se tambalea eso, puede ser. Al final no es lo mismo estar en segunda que en primera ref. Respecto a lo que tú comentabas, pues evidentemente eso no va a pasar. Yo creo que esta gente sí que, hombre, una vez que está el PSG en ese punto álgido que gana la liga prácticamente sin querer todos los años, pues su aspiración es lo máximo en Europa y la única forma de dar ese salto de nivel pues es meter millones como han hecho estos últimos años. Pero no creo que si cogiesen un equipo en mitad de tabla francesa pues se planteasen hacer traspasos de 15-20 millones el primer año. Yo creo que para eso también van a invertir un dinero dentro de lo que es el fondo soberano. Entonces, yo lo que digo, creo que sería una opción que creo, ojalá no me equivoque, que sí que tendrían cabeza con Málaga y que sería también a medio o largo plazo. No creo que lo que he comentado antes, no creo que se piensen que en 5 o 10 años el Málaga va a ser un equipo de Champions habitual. Bueno, veremos cómo todo esto evoluciona. Evidentemente habrá opiniones a porrón, porque estoy seguro de que habrá gente que diga, pero ¿desde dónde viene el dinero o cómo sale el dinero de Qatar? Ya lo ha comentado también Ari, todo el tema este de la limpieza de un país, ¿no? El sport washing que se llama. Bueno, evidentemente aquí también entran pues muchos puntos éticos, ¿no? Que a lo mejor hay quienes consideran que hacia adelante y hay quienes piensan que quieren vivir lejos de esto. Creo que todo es comprensible, tanto de un lado como de otro. Ustedes dejadnos vuestra visión por la cajita de comentarios. Y yo, para cerrar, David, te hago una pregunta final. ¿Nos convertimos en la cantera del PSG o no? Yo espero que no, ¿eh? No, yo creo que no, porque yo creo que, aparte de lo que digo, creo que son listos y que saben que esa es una cosa que no suele gustar en este tipo de grupos, ¿no? Que siempre, yo creo que es lo que más se critica de esto con el Citigroup y demás. Entonces creo que no. A lo mejor en alguna situación puntual, pero porque el PSG quiere acceder a alguien muy joven y pues para accederlo al Zaragoza lo cedes al Málaga, sería lógico, pero no creo que más allá de eso. Bueno, veremos cómo todo esto avanza, veremos cómo todo esto evoluciona. Si hay novedades, evidentemente trataremos de actualizar con vídeos por aquí por Proyecto Malaguista. Ustedes, como ya he dicho, cajita de comentarios, suscribíos, botón de seguir, todo esto de me gusta, que ya sabéis que os dicen en todos los canales y aquí en Proyecto Malaguista no somos menos.